abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la cuarta parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. En nuestro estudio anterior iniciamos viendo un panorama general del prólogo de la carta de Pablo a los Efesios, el cual está ubicado en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y luego profundizamos exhaustivamente en la primera parte de dicho prólogo, en los versículos del 3 al 6, que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Padre. Para tener una mayor claridad de la estructura del prólogo de la carta a los Efesios, aun cuando sea un poco repetitivo, repasemos nuevamente el panorama general del mismo de forma visual, para después centrarnos en la sección que estudiaremos en esta ocasión. Esta sección es el prólogo de la carta. Y este prólogo es una sola oración gramatical que está comprendida de 202 palabras griegas en el texto bíblico. Son 12 versículos. Generalmente cuando nosotros pensamos en una oración gramaticalmente, viene a nuestra mente una sola línea con sujeto, verbo y predicado. Pero aquí estamos delante de una oración muy larga que está en forma de veraca. Se traduce como bendición. Por eso es que Pablo empieza con bendito sea Dios. Esta es una forma de veraca en el judaísmo. Empieza diciendo bendito sea Dios y básicamente bendice a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacerles ver a lo largo de nuestra lectura todas las fórmulas en Cristo y las variaciones de esta que aparecen a lo largo del texto. ¿Qué es esto de en Cristo? Stuart solía decir que el corazón de la religión de Pablo es la unión con Cristo. Es por esto que en más de 200 ocasiones en el corpus paulino, es decir, en las cartas de Pablo, aparecen expresiones como en Cristo, en el amado, etc. Ahora, vamos a ver a lo largo de esta sección alrededor de 9 ocasiones en que aparece la fórmula en Cristo. De hecho, la carta en la que más ocasiones se ve esta fórmula en Cristo es Efesios. Algunos eruditos denominan la carta a los Efesios como la carta en Cristo. Entonces, veamos estas veces en que la expresión en Cristo aparece a la vez que podemos leer el texto de corrido. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió, ojo con esto, en Él, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió. Aquí hay otra fórmula en Cristo: en su amado, en Él
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Observan entonces las múltiples ocasiones en las que la fórmula en Cristo aparece a lo largo de este prólogo. Ahora, quiero llamar su atención también al aspecto trinitario de este prólogo. Por ejemplo, en los versículos del 3 al 6 vemos primordialmente la obra del Padre. Entonces, toda esta sección es una sección que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Padre. Ahora, continuamos y en los versículos del 7 al versículo 12 vemos que el texto trata principalmente de las bendiciones espirituales en el Hijo. Y luego los últimos dos versículos, la sección del 13 al 14, trata especialmente de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos comprobar esto? Bueno, vemos acá la expresión Padre, como ya se los he dicho. Cuando habla de su sangre, inmediatamente sabemos que está hablando del Hijo. Y cuando habla del Espíritu Santo, no tenemos ninguna reserva en que habla de la tercera persona de la Trinidad. También observen que cada una de estas secciones en el marco de la estructura trinitaria concluye con una expresión de alabanza a Dios. Por ejemplo, la sección que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Padre dice al final, para alabanza de su gloriosa gracia. Y luego vemos que la sección que habla primordialmente de las bendiciones espirituales en el Hijo termina como seamos para alabanza de su gloria, y la sección que habla de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo termina también con otra expresión de alabanza, para alabanza de su gloria. También tenemos un aspecto cronológico, y es que aquí Pablo despliega lo que es la saga de la salvación desde la eternidad pasada, irrumpiendo en el tiempo y el espacio como lo conocemos nosotros hasta la eternidad futura. Entonces vemos, por ejemplo, la expresión aquí, antes de la creación del mundo, esto habla de la eternidad pasada. Luego, cuando habla de tenemos la redención mediante su sangre, habla de ese momento de la historia en el que Jesús se encarna y viene a salvarnos. Y luego, al final, dice la siguiente expresión, hasta que llegue la redención final. En el desenlace dice, hasta que llegue la redención final. Se refiere a una eternidad futura. Entonces, estamos básicamente delante de una oración enorme de 202 palabras griegas, donde Pablo va construyendo cláusula por cláusula. Luego, esta oración tan larga, expresada en forma judía de veraca, es decir, de una bendición, inicia diciendo, bendito sea Dios. Y ese bendito sea Dios nos acompaña a lo largo de todo el prólogo. Luego vemos el aspecto trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el aspecto de la triple expresión de alabanza, una a cada final de sección, para alabanza de su gloriosa gracia, para que seamos para alabanza de su gloria y para alabanza de su gloria. Luego vemos ese recorrido cronológico en el tiempo, desde antes de la fundación del mundo, pasando por la historia de la humanidad hasta la eternidad futura. Entonces, como ven, el prólogo es mucho, tiene un gran contenido. Y en esta ocasión nos corresponde explorar la segunda parte
de este prólogo de la carta de Pablo a los Efesios en los versículos del 7 al 12, que trata primordialmente de las bendiciones espirituales en el Hijo. ¿Se acuerdan de que vimos las secciones que van siendo desplegadas por Pablo, haciendo énfasis en cada persona de la Trinidad? Bueno, ahora nos corresponde estudiar las bendiciones espirituales en el Hijo. La semana pasada vimos las bendiciones espirituales en el Padre y ahora nos corresponden las bendiciones espirituales en el Hijo. Ciertamente, después de bendecir a Dios Padre por escogernos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él y por predestinarnos en amor para ser adoptados como sus hijos, Pablo hace una transición cronológica y pasa de hablar de la elección y la predestinación que el Padre hizo desde la eternidad pasada a hablar del momento en el que Cristo irrumpe en la historia de la humanidad para lograr nuestra redención. Antes de leer nuestro texto base, debemos comprender el significado de la palabra redención. ¿Qué era lo que entendía una persona en el contexto del primer siglo cuando escuchaba el término redención? ¿Qué venía a su mente cuando oía que Cristo lo había redimido? Había alrededor de 6 millones de esclavos en todo el imperio romano. Esta enorme cantidad provocaba que existiera un mercado de esclavos muy activo y pujante. A menudo los esclavos eran comprados y vendidos como objetos, pero una persona podía comprar a un esclavo con la finalidad de liberarlo. A eso se le llama redención. A la acción de comprar un esclavo con el propósito de sacarlo de la esclavitud para ponerlo en libertad. Redimir a una persona implicaba el pago de un precio, el cual se solía llamar rescate. Este es otro término sumamente importante en nuestro estudio de hoy, rescate. En esta segunda sección del prólogo que estudiaremos hoy, Pablo habla acerca del logro de Cristo en la redención presente y cuáles son los efectos de esta redención hacia el futuro. Así es, Pablo enfatiza la redención presente y sus efectos futuros o escatológicos. Leamos nuestro texto base en Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este es el punto número 1, la redención presente. Como ya se los he dicho, Pablo pasa del tema de la elección al tema de la redención. De la elección desde la eternidad pasada al acto presente de la redención que nos ha hecho parte del reino de Dios. Es decir, el texto hace una transición repentina de la elección antes de la fundación del mundo a un evento específico en la historia de la humanidad, la muerte de Cristo en la cruz. Leamos nuevamente el versículo 7 de corrido y luego lo analizaremos por partes. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Profundicemos en la primera parte del versículo 7. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Por favor, repitan conmigo, tenemos. Quiero llamar su atención al tiempo presente del verbo griego echomen, el cual se traduce como tenemos o poseemos. Es decir, el texto es claro en que nuestra redención por medio de la sangre de Cristo es un hecho consumado que es parte de nuestra realidad presente. Somos redimidos en el presente. Hemos sido ya redimidos y tenemos redención. Como ya lo hemos visto, la redención es comprar a un esclavo para liberarlo. Y el precio pagado para ponerlo en libertad se denomina rescate. El precio o rescate pagado por Cristo para liberarnos de la esclavitud fue su sangre, es decir,
su vida sacrificada en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos del 18 al 20, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Ven que hay un precio de un rescate? Y dice claramente Pedro que es la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, como anunció Juan el Bautista a Jesús, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el versículo 20, Pedro continúa diciendo, Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Nuevamente habla de una eternidad pasada, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Noten que desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiéramos, fuimos escogidos y predestinados por Dios. Cristo también había sido escogido y predestinado por Dios para pagar el precio de nuestro rescate con su sangre y darnos así redención. Esto es sacarnos de la esclavitud para darnos libertad. La única manera en la que Dios podía escogernos y predestinarnos antes de la fundación del mundo, era también escogiendo y predestinando a su Hijo Jesucristo para redimirnos con su sangre. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús mismo dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate era el precio pagado para la redención de un esclavo que finalmente era puesto en libertad. Nuestra redención, que costó la preciosa y valiosa sangre de Cristo, significa que en Cristo somos libres de la maldición de la ley. Debo aclarar que la ley de Dios es santa y bendita, y que la maldición de la ley consiste a grandes rasgos en que nosotros jamás la hubiéramos podido cumplir en nuestras propias fuerzas. Por consiguiente, bajo la ley, todos habríamos sido sentenciados y condenados a la perdición eterna. Santiago dice que el que falla en un solo punto de la ley es culpable de haberla quebrantado toda. Es decir, todos somos culpables de haber quebrantado toda la ley de Dios. Estábamos bajo la maldición de la ley, sentenciados y condenados. Ahora, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y quiero llamar su atención al término redimió. Esto significa que Cristo nos liberó de la esclavitud que provocaba en nosotros la maldición de la ley, ese enorme peso de una ley que jamás habríamos podido cumplir por nosotros mismos. Bajo la ley, insisto, todos estábamos condenados, pero fue para redimirnos, es decir, para hacernos libres de esta maldición que Cristo fue hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo cita Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, para hacer referencia a la cruz. Aun cuando no existía el castigo de cruz sobre la faz de la tierra, ya Deuteronomio nos anuncia que quien fuera colgado en un madero sería maldito. Ahora, al ser clavado en el madero, Cristo llegó hasta el punto de hacerse maldito para bendecirnos. Y ahora que hemos sido libres de la maldición de la ley, hemos recibido el poder del Espíritu Santo para poder vivir en obediencia a los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios. En el capítulo 5, versículo 1 de la misma carta a los Gálatas, Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La redención que hemos recibido también implica que en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido y una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de la justicia.
La redención que tenemos también significa que en Cristo somos libres del poder de Satanás y el mundo. En Gálatas capítulo 1 versículo 4 Pablo dice que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Recordemos que el rescate es el precio pagado para redimir a un esclavo y ponerlo en libertad. Entonces Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En la carta más afín a los Efesios, en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol dice: Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, salimos del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino del amado Hijo de Dios Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Por cierto, el rescate para lograr nuestra libertad no fue pagado a Satanás. Dios nunca le ha debido nada al diablo. Lo único que le espera al diablo de parte de Dios es la destrucción. El rescate pagado con la sangre de Cristo satisfizo por completo la justicia perfecta de Dios. Con el rescate de Cristo a nuestro favor hemos sido liberados de la ira del Dios que es perfectamente justo. Toda la humanidad, todos nosotros estábamos en el mercado de esclavos, muertos espiritualmente, por lo tanto éramos absolutamente incapaces de lograr una autoliberación. No nos podíamos redimir a nosotros mismos. Pero Cristo nos ha comprado con un precio infinitamente alto y valioso, su propia sangre. De esta manera es que Él nos redimió, es decir, que pagó el rescate para que dejáramos de ser esclavos y fuéramos verdaderamente libres en Él. La redención que tenemos en Cristo es eterna. El autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 12 nos dice que Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La redención que hemos recibido es una realidad presente, pero a la vez es una realidad eterna. Por eso, esta tiene que ver tanto con efectos en nuestro presente como con efectos futuros o escatológicos que veremos más adelante. Cristo, siendo Dios, se vació a sí mismo y siendo hombre derramó su vida hasta la muerte. Él lo dio todo como Dios y lo dio todo como hombre para rescatarnos y salvarnos. Este era un misterio que los profetas antes de Cristo trataron de dilucidar. Todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Y los profetas del Antiguo Testamento trataron de resolver cómo todo esto habría de acontecer. Y los mismos ángeles han anhelado con expectativa contemplar esta redención. Esto es lo que el apóstol Pedro explica en su primera carta, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Incluso los profetas, se refiere a los profetas veterotestamentarios o del Antiguo Testamento, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora observen esto. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Noten cómo en Cristo convergen el cielo y la tierra. Jesucristo es Dios y hombre, y tanto los profetas humanos como los seres angelicales celestiales anhelaron con expectativa contemplar la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Tal como lo veremos en el versículo 10, en Cristo Dios ha reunido todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Estos
Esto debe ser motivo de gran celebración para nosotros, ya que la obra de Cristo provoca tal asombro y gran maravilla cósmica que en la eternidad los seres humanos y los ángeles nos uniremos para cantar una nueva canción en adoración a Él. En efecto, los seres humanos y los seres angelicales cantaremos juntos acerca de la redención lograda por Cristo, como lo registra Juan en el Apocalipsis. Aunque Juan en esta visión seguramente escuchó la música de este cántico, lo que él registra en el Apocalipsis es la letra del mismo. Leamos Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 12. Juan relata: y entonaban un cántico nuevo que decía. A partir de aquí, Juan comunica la letra de este cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado con tu sangre. ¿Qué dice allí? Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Observen que uno de los temas centrales de este cántico que entonaremos en adoración junto con los ángeles en la eternidad será la redención lograda por medio de la sangre de Jesucristo a nuestro favor. Versículo 10: y para nuestro Dios los hiciste a estos redimidos reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Juan hace una pausa en la letra del cántico y relata lo siguiente: miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y los ancianos. Era una multitud incontable, miriadas y miriadas, es decir, millones y millones de ellos, a grandes voces decían. Aquí Juan vuelve a la letra del cántico, la cual continúa así: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Insisto en esto: nosotros, los seres humanos, cantaremos junto con los ángeles por una eternidad acerca de la redención lograda por Cristo a nuestro favor, por medio de su sangre derramada en la cruz. A esto, amados hermanos, se le llama gracia. En la segunda parte del versículo 7 de nuestro texto base, Pablo dice qué fue lo que Jesús logró por medio de la redención que nos ha dado a través de su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. La palabra perdonar significa echar fuera. Eso es lo que significa perdonar. Echar fuera. En el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, se utilizaban 2 cabritos en el ritual anual establecido en Levítico capítulo 16. Un cabrito era echado fuera y el otro cabrito era sacrificado. El cabrito que era enviado o echado fuera simbólicamente llevaba sobre él, llevaba consigo el pecado del pueblo. Esto significa que cuando Dios perdona, también aleja nuestro pecado y lo olvida. El Salmo 103:12 dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Al anunciar el nuevo pacto, Dios nos dice por medio del profeta Jeremías: porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, el primer cabrito que era echado fuera en el Yom Kippur o día de la expiación representa el alejamiento y el olvido del pecado. Pero además, el mismo día de la expiación, el otro cabrito era sacrificado, simbolizando el hecho de que el pecado cuesta una vida. Jesús, el Cordero de Dios, llevó sobre él nuestro pecado, alejándolo de nosotros y olvidándolo para siempre. Mientras que a la vez él murió en la cruz como el Cordero de Dios, siendo sacrificado en nuestro lugar. Eso es lo que conocemos como la expiación vicaria. Él muere por nosotros. Él muere en nuestro lugar en la cruz.
Observen con atención que Jesús combina así los significados de los dos cabritos del día de la expiación o Yom Kippur. Tanto del cabrito que lleva sobre él, que lleva consigo el pecado para alejarlo y que quede en el olvido, como el cabrito que moría por el pecado. Estos cabritos solamente prefiguraron el sacrificio definitivo y supremo del Cordero de Dios Jesucristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Colosenses capítulo 1 versículo 14 el apóstol dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón que hemos recibido de Cristo no es parcial, sino total. Y esto es algo que debemos celebrar cada día de nuestra vida en esta tierra y durante el resto de nuestra eternidad, a tal punto que cantaremos junto con los ángeles eternamente acerca de esta redención. La sangre de Jesús es infinita. Por consiguiente, el perdón de pecados que hemos recibido es completo y eterno. Él ha perdonado con un solo sacrificio que es suficiente, su sacrificio en la cruz, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo pecado ha sido hecho y será perdonado por Cristo si tan solo creemos en Él y le seguimos de todo corazón y buscamos obedecer su palabra. La expresión, las riquezas de su gracia, por favor repitan conmigo, las riquezas de su gracia. Esta expresión que Pablo dice en la segunda parte del versículo 7 de nuestro texto base tiene el sentido de las riquezas de su favor inmerecido para nosotros. Nuestra redención y nuestro perdón no podían ser ganados por nuestros méritos personales. Ninguno de nosotros se merecía tal redención y tanto perdón. Todo esto lo hemos recibido única y exclusivamente por las riquezas de la gracia de Dios en Cristo. En la carta a los Efesios, además de la expresión las riquezas de su gracia que Pablo dice en 2 ocasiones, el apóstol también dice 2 veces la expresión las riquezas de su gloria. También el apóstol presenta a Dios como rico en misericordia y además habla de las riquezas de Cristo. Esto nos lleva a comprender que a los redimidos en Cristo se nos han concedido las riquezas del carácter de Dios, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su misericordia y las riquezas de Cristo. Mucho ojo con esto. Pablo dice que dentro de las riquezas de su gracia que hemos recibido, Dios ha incluido para nosotros el discernimiento espiritual. En el versículo 8 Pablo dice, la cual, refiriéndose a la gracia, Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, junto con su gracia, Dios nos dio toda sabiduría y entendimiento. Es decir, al darnos las riquezas de su gracia, Dios también nos ha impartido toda sabiduría y entendimiento. Esto es discernimiento espiritual. Armitage Robinson observa que la sabiduría es el conocimiento que ve el corazón de las cosas, que las conoce como realmente son. El entendimiento es aquello que conduce a la acción correcta. Te lo digo de una manera más personal. La sabiduría que Dios te da te ayuda a comprender el meollo de una situación. Y el entendimiento que Dios te da te ayuda a actuar o responder como corresponde delante de Él. Esto nos hace comprender también que al redimirnos, perdonarnos y darnos las riquezas de su gracia, Dios nos ha equipado con el discernimiento espiritual necesario para enfrentar cualquier cosa que venga en la vida. Punto número 2, los efectos futuros de la redención. El énfasis de Pablo en este discernimiento espiritual que describe como sabiduría y entendimiento prepara el camino para la comprensión de las futuras bendiciones de la redención en Cristo.
El apóstol dice en los versículos 9 y 10 de nuestro texto base: Él, Dios, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Es decir, es por medio de la sabiduría y el entendimiento, el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado, que ahora podemos conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. La palabra griega mysterion, que se traduce como misterio, implica aquí un secreto divino que antes estuvo oculto, pero que ahora nos ha sido revelado a nosotros, los redimidos de Dios. Esto nos lleva a comprender que los creyentes somos parte del círculo íntimo de Dios. Ahora conocemos el misterio de su voluntad. Ahora conocemos los secretos divinos. Sabemos cuál es el plan de Dios para el futuro escatológico. Esto tiene mucho sentido porque Pablo dice que estamos sentados en las regiones celestiales con Cristo. ¿Es eso ser del círculo íntimo de Dios o no? Es decir, nuestra realidad física es que caminamos en esta tierra, en un mundo caído, pero nuestra realidad espiritual es que estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Ahora Dios nos ha revelado este misterio conforme al buen propósito que desde la eternidad pasada estableció en Cristo. Esto implica que además de que podamos gozar de la redención presente, Dios también nos ha revelado anticipadamente cuáles serán los efectos futuros o escatológicos de esta redención lograda por Cristo. Es decir, la historia no termina, sino solamente comienza con nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Dios nos permite tener parte en el misterio que nos ha revelado. Y este es que un día Él reunirá todas las cosas en una sola persona, la persona de Cristo. Tanto las cosas del cielo como las de la tierra. Todos nosotros anhelamos el tiempo cuando toda la historia sea consumada y todo esté bajo el dominio de Cristo. Esperamos ese día en el que el reino de Dios sea establecido por completo. Como hijos de Dios, nuestra expectativa del futuro es muy distinta a la de los hijos de este mundo. Se lo repito, como hijos de Dios, nuestra expectativa del futuro es muy distinta a la de los hijos de este mundo. Como creyentes tenemos esperanza total para el futuro. Mientras que la perspectiva de los hijos de este mundo es pesimista y fatalista. En su conferencia inaugural en la Universidad de Cambridge, el experto en historia, G.N. Clark, dijo lo siguiente, lo cito textualmente: no hay ningún secreto ni ningún plan en la historia por descubrir. No creo que ninguna consumación futura pueda dar sentido a las irracionalidades de épocas anteriores. Les hago una pregunta. ¿Cómo cristianos estamos de acuerdo con este postulado? No, absolutamente no. Estamos en total desacuerdo con Clark aquí. Los redimidos creemos todo lo contrario a lo expuesto por Clark, que por cierto fue dicho en una de las mejores universidades del mundo, Cambridge. Nosotros no funcionamos conforme a la sabiduría y el entendimiento de este mundo caído, sino conforme a la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado en Cristo al revelarnos el misterio de su voluntad que el mundo caído desconoce. Clark propone que no hay ningún secreto ni ningún plan en la historia por descubrir. Por cierto, Clark era un experto en historia. Pero nosotros creemos que el misterio del plan divino ha sido y está siendo revelado y llevado a cabo por medio de la obra de Cristo. Nosotros creemos que los secretos que antes estuvieron ocultos nos han sido
revelados por Dios. Y entonces entendemos que Dios es el Señor de la historia. Para nosotros la historia no va a la deriva, sino hacia donde Dios la está dirigiendo. Clark equivocadamente propone que no hay ninguna consumación futura que pueda darle sentido a la historia. Mientras que nosotros creemos que todo tendrá sentido cuando Dios consume la historia, reuniendo todas las cosas en Cristo, todas las cosas del cielo y todas las cosas de la tierra. Es decir, cuando todo esté sujetado y sometido a la autoridad de Cristo. Tal como lo dice parte de la letra de este hermoso himno colosense de la iglesia primitiva, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Esto significa que es por medio de Cristo que todo cobra sentido y continúa existiendo. Todo salió de él y todo volverá a él. Literalmente todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra será reunido por Dios en Cristo. Los seres humanos redimidos, los seres angelicales, todo lo material, todo lo espiritual, lo visible y lo invisible, toda la creación, todo lo terrenal, todo lo celestial, todo lo que está dentro, fuera, arriba, abajo, todo desde la eternidad pasada, todo en el tiempo y el espacio, el mundo, el universo y todo en la eternidad futura. Tú y yo, todos nosotros, la iglesia, estaremos reunidos en la persona de Cristo. Es por eso que Pablo dice en más de 200 ocasiones en su corpus epistolar, en Cristo, en Él. Y este es el desenlace y la consumación, que Dios reunirá en Cristo tanto las cosas del cielo como de la tierra. De hecho, nosotros los que hemos sido redimidos y salvados ya estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo a tal punto que aunque físicamente andemos por las calles de esta ciudad, espiritualmente estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Es de esa manera que ya estamos en Cristo. Estamos unidos inseparablemente a Él. Parte de la letra de otro himno maravilloso cantado por la iglesia primitiva es registrada por Pablo en Filipenses capítulo 2 y dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el momento en el que Dios reúna todas las cosas, desde el cielo y la tierra, en la persona de Cristo, nosotros estaremos así. El cielo, la tierra y todo lo que esté debajo de la tierra. Todos estaremos así diciendo que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Warren Wiersbe observa acertadamente que el pecado todo lo dispersa. Es decir, después de Génesis capítulo 3, todo se echó a perder. Sufrimos la separación de Dios y la separación entre nosotros. Todo fue dispersado. A tal punto de que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, sin rumbo. Pero en Cristo, Dios reunirá todo en la culminación de los tiempos. Y nosotros somos parte
de este gran programa eterno. Por eso somos testigos de Jesucristo. Nuestra gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, diciendo a todo el mundo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres o a los seres humanos en el cual podemos tener salvación, sino solamente en Cristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, que solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Nosotros, como el pueblo de Dios, veremos los propósitos divinos plenamente realizados en la historia, y este mundo como lo conocemos dejará de existir, llegará a su fin. Sin embargo, nosotros contemplaremos el cielo nuevo y la tierra nueva cuando todo sea renovado por Dios. Quiero ser muy breve en el punto número 3 y final. Predestinados para ser herederos. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Por favor, repitan conmigo: seamos para alabanza de su gloria. Volveremos a esta importante frase más adelante, pero cuando les expliqué el prólogo, les hice ver cómo Pablo despliega en esta saga de la salvación la obra de las tres personas de la Trinidad. Y al final de enfatizar las bendiciones espirituales en cada una de las personas de la Trinidad, da una expresión de alabanza. Aquí, al culminar la parte que habla de las bendiciones espirituales en el Hijo, concluye con esta expresión de alabanza, que es: seamos para alabanza de su gloria. Ahora, la saga de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo nos ha llevado de ser esclavos a ser herederos. Pero ¿cómo es que un esclavo llega a convertirse en un heredero? La respuesta es que Dios lo tenía todo planeado desde la eternidad pasada. Antes de la creación del mundo, Él nos predestinó para que fuéramos redimidos por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo y nos convirtiéramos así en herederos. En su primera carta, Pedro describe esta herencia reservada en los cielos para nosotros como incorruptible, incontaminada, inmarcesible o inmarchitable. El propósito de Dios no es improvisado ni accidental. No es que se le ocurrió en el camino. Antes de crear el mundo y antes de que existiéramos, Él ya había respondido en Cristo a nuestras necesidades más profundas. Redención y perdón de pecados. El propósito de Dios responde a lineamientos divinos perfectamente ordenados de antemano. Es por esto que, más allá de entender el propósito de Dios para nosotros, debemos creerlo y recibirlo. Aun cuando se nos ha revelado el misterio, cuando se nos ha hecho saber el secreto antes oculto, lo cierto es que no tenemos el panorama completo aún. Y más allá entonces de entender ese propósito de Dios para nosotros, debemos simplemente rendirnos a estas dos cosas. Señor, lo creo y lo recibo. La redención, el perdón de pecados y la herencia que hemos recibido en Cristo tiene este fin: que seamos para alabanza de su gloria, tal como Pablo lo dice al concluir esta segunda sección. Muchas veces nosotros vemos a la alabanza como algo que nosotros realizamos, producimos o generamos. Pero en este caso, más allá de algo que nosotros realizamos, producimos o generamos, nosotros mismos somos esa alabanza para la gloria de Dios. Es decir, la alabanza, más que algo que yo genero o produzco, es algo que yo soy. Es algo que tú eres, es algo que nosotros somos. Somos esa alabanza para la gloria de Dios.
Ahora que hemos sido redimidos y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, ahora que hemos sido hechos herederos en Cristo, necesitamos tener claro esto. Nuestra vida entera es para alabanza de la gloria de Dios. La verdadera adoración es un estilo de vida. Todo lo que somos lo rendimos a Dios, lo entregamos a Dios. Pablo lo dice en Romanos de esta manera, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, esto cambia ciertos paradigmas. Tú eres la alabanza para la gloria de Dios. Tú eres la adoración a Dios. Es tu vida. Es tu sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Más allá de algo que rendimos o entregamos, que hacemos, que generamos, somos nosotros. Insisto, tú eres esa alabanza para la gloria de Dios. Tú eres adoración para la gloria de Dios. Mi pregunta sería, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de acuerdo con esta realidad tan inmensa que el prólogo de la carta nos expone? ¿Estamos verdaderamente haciendo de nuestra vida ese veraca, esa bendición a Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él? Si vemos nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, de verdad, ¿estamos sentados en las regiones celestiales con Cristo mientras andamos por este mundo? ¿Es esa nuestra realidad? ¿O solo es una frase bonita de la Biblia? Esa debe ser nuestra realidad, porque su palabra es verdad. Por otro lado, hemos sido escogidos por el Padre para ser santos y sin mancha. Les dije que la mejor prueba de que hemos sido elegidos es nuestra santificación. Además, hemos sido predestinados en amor para ser hijos de Dios. Y ahora en el Hijo tenemos redención por su sangre. Eso significa que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gente dispersa y sin sentido. Buscó en el mercado de esclavos y pagó el precio por nuestro rescate. Nos compró con el precio más alto, su sangre derramada en la cruz. Nos sacó de la esclavitud y nos hizo verdaderamente libres. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo en esa libertad o seguimos siendo esclavos? Por ejemplo, Cristo nos liberó de la maldición de la ley y a mí me entristece tanto ver a evangélicos cristianos protestantes volviendo a prácticas judías. Eso es volver a la maldición de la ley, poniéndose disfraces raros como un kipá que ni siquiera se usaba en los tiempos de Jesús. Es anacronismo total. Fuimos libres de la esclavitud del pecado.
Fuimos libres de la esclavitud de este mundo. Fuimos libres de la esclavitud que sufríamos en el reino de las tinieblas, donde el poder de Satanás nos robaba, mataba y destruía, y fuimos libres de eso. Y Jesucristo nos dio una redención eterna. Su rescate por nosotros es eterno, porque su sangre es infinita. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo con esta realidad absoluta? ¿Estamos viviendo de acuerdo con esta verdad irrefutable? Y una cosa más. Con su redención hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Vives en culpa? ¿O vives como alguien que ha sido perdonado? Y por último, desde ya eres un heredero. Has sido hecho heredero en Cristo. ¿Está tu mirada puesta en las cosas de este mundo? ¿En una herencia material? ¿O en cosas vanas y efímeras? ¿O está tu mirada puesta en esa herencia incorruptible que te aguarda en los cielos? ¿Cómo estás viviendo? Por eso les dije, Efesios es el tratado del cristianismo por excelencia. Amados hermanos, les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad absoluta de ti. Hoy, Señor, vemos cuán grande es tu obra, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuán grande es tu obra por nosotros. Señor, cómo hiciste de pecadores perdidos hijos redimidos. Cómo hiciste de esclavos herederos. Señor, esa es nuestra realidad ahora en ti. Por eso nos rendimos a ti y te decimos, aquí está nuestra vida, Señor. Queremos vivir conforme a esta verdad. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar conscientes de esta obra completa que tú has hecho. En la cruz tú dijiste, consumado es, terminado está. Que podamos vivir y gozar de esta redención presente, con expectativa de esa redención futura o escatológica. Que podamos, Señor, ser conscientes de que tú nos has hecho herederos. Hoy te damos gloria y honra. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios, Señor Jesús, sálvame. Creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé, tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Creo que tú me has redimido, que me has sacado de la esclavitud para darme libertad. Señor, transfórmame. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él.
familia de Dios.